contraparte, donde yo voy a desarrollar lo que hago, es en las empresas. Empresas de servicio, empresas manufactureras. Y al desarrollar el producto, o al desarrollar problemas visuales, uno usa lenguajes. ¿Ya? Y estos lenguajes son una manera de comunicar lo que se llama el hace. O sea, el escribir no es suficiente para que el diseñador pueda comunicar lo que está haciendo, ni siquiera con él. Entonces aquí existen una serie de lenguajes que expresan el mundo de ideas, tanto para mí como para otros. Porque si yo estoy pensando en un volumen, necesito una herramienta que me lo describa. Yo no puedo decir, bueno, esto es un prisma rectangular en que su hemisferio derecho está conformado por el polígono que se encara en el izquierdo y hay una transición. O sea, todo el mundo, incluyendo, va a entender re poco de lo que estoy hablando. Pero es distinto, ¿no? Si yo hago un dibujo, es distinto si yo hago un modelo, es distinto si yo hago una maqueta, filmo un video, hago una foto, hago un render, hago un plano, hago un dibujo a través de geometría descriptiva, hago dibujos esquemáticos. Todos esos son lenguajes del diseño. ¿Por qué el planteo esto? Porque la gente piensa que ser bueno para el dibujo te convierte en diseñador. Ser bueno para el dibujo y convierte en diseño es como ser bueno para escribir. O sea, un escritor que no sabe, no tiene habilidades, ¿no? Difícil que escriba. Pero estos son lenguajes del mundo del diseño. O sea, si yo hacer render, voy a ser buen ejecutor de render, pero eso no es el diseño. Si yo voy a estudiar diseño industrial, por ejemplo, no sé geometría descriptiva, ni siquiera voy a pensar en tres dimensiones. Yo veo que muchos de mis clientes me tratan de decir cosas y les cuesta imaginarse y dibujar lo menos. Porque ya les cuesta, no tienen pensamiento tridimensional, piensan en dos dimensiones, no piensan en tres. Entonces, este tipo de aprendizaje, que es un aprendizaje de habilidades manuales, lo necesitan todos. Estudio yo lo que esto no. Soy gente que hace ambiente, gente que hace gráficas, gente que hace productos. Yo uso, y hay más. Hay otras que se abren. Por ejemplo, los modelos, hay modelos funcionales, hay modelos de forma, hay modelos de detalles. Podríamos abrir esto. Y me faltó uno todavía, los prototipos. ¿Se fijan? O sea, si yo no sé hacer esas cosas, difícilmente puedo imaginar, inventar, comunicar a otros lo que estoy pensando. Si yo estoy en una empresa o hago diseño ambiente y no sé hacer bien plano, mi interlocutor o es el dueño del lugar, el dueño de una empresa, o el fabricante que lo va a hacer, y él solo entiende en un plano lo que yo le estoy expresando. Entonces, si no tengo esa herramienta, no me puedo comunicar con el otro. Y lo que les decía antes, tampoco puedo pensar ideas. Porque las ideas nuestras siempre son formas, figuras, planos, ¿no? ¿Ok? Otra cosa que nosotros usamos son herramientas. Herramientas son aquellas cosas que a mí me sirven, ¿ya?, para desarrollar los problemas que yo tengo. ¿Se sigue? Y
Hay otra cosa aquí que se llama habilidades. Vamos a hablar de eso. Y finalmente, hay otra cosa aquí que se llama teoría. Y finalmente, manejo formal. Le llamo manejo formal porque los diseñadores preocupados de manejar formas, pero desde el punto de vista de lo que hago. Hay una diferencia bien grande entre la estética y el manejo formal. ¿Alguno de ustedes ha estudiado estética? Levanten la mano, por favor. ¿No? Bien. La estética, bueno, pues cuando llego al manejo formal, la explico. Ya, ahora, ¿qué son herramientas? Yo tengo que tener algunos conocimientos. ¿Ya? O sea, yo debo saber, por ejemplo, de materiales. ¿Ya? O sea, eso es una herramienta que me permite a mí hacer cosas. Yo debo saber de máquinas, de herramientas. Yo debo saber de procesos de impresión. Es distinto si lo voy a hacer gráfico, diseñar un producto en juego grabado que en offset. ¿Saben lo que es juego grabado? Juego grabado es un sistema de impresión. Por ejemplo, los sneakers, que son millones de envases, que además están impresos en un material que es un sándwich, ¿no? Antes tiene un tipo de laminado de plástico, cuando tiene otro, y al final tiene otro, el de adentro es como aluminio, después hay otro que evita que entre aire se contamine, y finalmente hay un tercero sobre el que se imprime. Y la máquina que se imprime eso mide como 30 metros. Tiene 2 pisos. Debe tener una altura como de 10 metros. Y se imprime en bobinas. ¿Ya? Y la impresión se mide por kilos. Y el elemento que imprime es un cilindro que está grabado en distintas profundidades, y eso hace que la tinta se deposite en diferentes cantidades. ¿Y eso? ¿Cómo? 6 cilindros por 6 tintas, explicar también que todo lo que... Claro, cada cilindro es una tinta. Entonces, es un proceso muy caro, echar a andar esa máquina cuesta mucho dinero. Entonces se hacen millones. Los envases de los cigarrillos, los sneakers, todos los productos que tienen un consumo muy masivo. Entonces, yo tengo que saber esas cosas. Por ejemplo, la gente que hace diseño de producto tiene que saber de matrices. Es distinto cuando yo hago un producto como este a cuando yo hago un envase como este. La matricería que se usa es diferente. Entonces, yo no puedo diseñar si no sé de matricería, porque si no estoy haciendo moda. Al tipo con el cual yo converso, que es el diseñador de matrices, es un ingeniero, tengo que tener un lenguaje común. ¿Sí? Es una matriz. La matriz es como un molde donde se hace a la forma. Este teléfono, por ejemplo, esta pieza de acá atrás, ¿ya? Esto está hecho con una matriz de plástico inyectado. ¿Ah? Esas matrices tienen un sistema de calefacción y un sistema de enfriamiento. Entonces tiene el plástico líquido y entra en esta matriz a presión, por lo tanto son matrices muy robustas, muy sólidas. Entra el material y mientras va entrando la matriz tiene un sistema que se calienta. Apenas termina de entrar, se corta el calor y entra un sistema que enfría. Ahora, eso son segundos. O sea, el valor, lo importante en el precio de un producto es la cantidad de veces que una matriz hace golpes por minuto. ¿Y cuántos de estos me caben dentro de una matriz? ¿Ah? ¿Cuántas piezas? Entonces yo imprimo 6 de estos en un golpe y en un minuto me da 10 golpes. ¿Ya? Entonces hago 100 en un minuto. Y eso determina parte del costo de la pieza.
¿Ok? Bien, entonces ustedes ven aquí que tenemos herramientas, herramientas para expresar ideas, ¿ya? Comunicar ideas. Acá necesito conocimiento, pero conocimientos prácticos, ¿ya? Y estos conocimientos prácticos también tienen un manejo tecnológico muy fuerte. Entonces a esto aquí le vamos a poner también herramientas y tecnología. No se puede diseñar si no tiene manejo tecnológico. Se pueden hacer cosas, ¿no? Hasta bonitas, pero la idea que se pueden hacer es muy difícil. ¿Ok? Finalmente, uno necesita tener habilidades. Las habilidades son capacidades corporales de las personas. Por ejemplo, que yo me pare aquí a conversar con ustedes, eso es una habilidad. Una persona sabe exponer ideas. Otra habilidad podría ser conversar con gerentes de las empresas para vender el proyecto. Los diseñadores siempre hablan con el dueño del sitio. Ni con los actores, ni con los malabaristas, ni con los boletos. ¿Ah? La conversación es con el dueño del sitio. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender cómo la otra persona me va a tomar en serio. ¿Ok? Otro tipo de habilidades. Algo muy importante, todo se aprende. Otro tipo de habilidad es el emprendedor. ¿Cómo aprendo? Otro tipo de habilidades tienen relación con cómo trabajo en equipo. O sea, no es una cosa que ya juntémonos y vamos a trabajar. Ustedes lo han hecho más de una vez y no funciona. Cada uno trabaja en su casa, de repente se junta, y uno se pelea con los otros. ¿Ya? Eso no funciona. Eso no funciona. Por lo tanto, no están haciendo un trabajo en equipo, ni siquiera un trabajo como grupo. Hay mucha diferencia entre trabajar en grupo y trabajar en equipo. En el mundo del diseño, se trabaja por lo que con la canción. ¿O no? La impresión es todas. Oye, entonces aquí tenemos una serie de habilidades. Por ejemplo, en el mundo del diseño, ser empático es una gran habilidad. ¿Alguien sabe lo que es ser empático? Levante la mano, por favor. Acá, allá. Con personalidad. Eso, levanten la mano porque la chica no la ponemos así. No hacen cosas que se notan. Ok. Bueno, la gente empática es aquellas personas que se pueden poner en el lugar del otro. Y eso es una gran habilidad, no solamente para tener capacidad de trabajar en equipo, sino que para conversar con los clientes. Los clientes son las personas que me contratan. Y si yo no tengo clientes, no puedo pensar, no tengo pega, tengo que ir para casa. Y no alcanza ni a pagar con mantequilla. Y después de que se le acabe la beca PAGI, se tiene que ganar la vida. Y cada vez queda menos de trabajo. Entonces la cantidad de tiempo que les queda para sobrevivir, aprovechen, ¿no? Porque los años se pasan rapidísimo, llegan a final de año, a final de la carrera, y se paran y dicen, bueno, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo me voy a parar con una oportunidad en el mundo del trabajo? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, yo les recomiendo que aprovechen los años de universidad, que son muy pocos, muy cortos. Y son el único momento en que yo voy a dedicar todo mi tiempo a entrenarme, a generar habilidades, a manejar el lenguaje. Y cada una de estas cosas son recurrencias. No es leerse un libro. Aprender a dibujar son 1000 horas de dibujo. La gente quiere hacer 5 monos y aprender a dibujar. Dibujar son cientos de miles de dibujos
con ciertas técnicas para mí. Entonces, la rigurosidad del aprendizaje es recurrencia. Hacer maqueta, lo mismo. Hacer dibujo técnico, lo mismo. O sea, yo no puedo decir, mira, y aquí se maneja la cámara, y así, no. Tengo que tomar miles de fotos y tener una persona que sabe de fotografía que me corrija, porque eso es un trabajo de prácticas, de generar habilidades. ¿Me siguen? Bien. No, tenemos hasta aquí, pero para un ratito. ¿Cuál es el nombre? Giselle. ¿Qué te parece lo que estamos conversando? Interesante. Esa palabra muy interesante. Uno no dice nada. Sí, pero cuando yo digo, ¿qué te parece? ¿Qué ideas te parecen nuevas? Yo no sabía de esto. Esto está relacionado. Sí, o sea, como relacionar más las cosas. ¿Tú estás en primero? Sí, todos son Bien. en primero. Todos son en primero. Gracias. ¿No? Bárbara. ¿Qué sentido de clase tú? Todo va con sí, fue como aprender matemáticas. ¿Quién es malo para las matemáticas aquí? ¿Usted? ¿Y por qué es malo para las matemáticas? Pero tú te das cuenta que te paráis con el mundo como... O sea, uno dice, Bárbara, con un letrero dice, mala Bárbara. Bueno, oye, ¿yo por qué les planteo esto? Porque nosotros, podemos alguna vez hablar más de eso, cuidado con el taller completo, no somos malos para nada. Todo se aprende. Lo que pasa es que Bárbara no sabe matemáticas, es otra cosa. Pero le ponemos a Bárbara un profesor de matemáticas que sea empática con su manera de aprender, y Bárbara en un año es muy buena en las matemáticas. Entonces, habitualmente también uno cuando no logra algo, ¿no? Partió mal y de ahí en adelante no entendió nunca lo que estaba aprendiendo y se consideró nulo. Pero nadie es malo para nada. Es un problema de que no sé. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más aprendió? ¿No? ¿Tienes que hablar más fuerte, Mariana? Ah, Belén. ¿Quién es yo? Mariana. Martuja no tenía razón. Cuéntame, Mariana. Fuerte, ¿eh? Belén. Bueno, nosotros somos mujeres. ¿Para dónde tenemos que tener? Belén. Sobre esto, ¿qué sentido te hace? Hay cosas que, bueno, interesantes como si aprender, por ejemplo, lo de las matrices, lo que figura de los celulares, no habría imaginado mucho interesante. Bueno, aprender nuevas cosas, empezar a familiarizarse con estos conceptos aquí, ahora. Ahora, y hay algo muy importante, ¿verdad? Yo digo que estas generaciones de ahora viven el yo me merezco. El yo me merezco es algo como así, pero el yo me merezco, ¿qué hace? Yo me merezco divertirme. Pero en este punto del aprendizaje, el yo me merezco no funciona. Aquí el aprendizaje depende de mí, de mi formación, de mi pasión por una profesión, de lo que voy a hacer toda mi vida. Si esta cosa es para siempre. Entonces, si yo no tengo eso, algo mal me va a pasar. Hay gente que entra a la universidad, se mete en una carrera y como al año, a los 2 años se da cuenta que no le gustan, o lo metió, como tú dijiste, el papá, y uno está incómodo haciendo algo. Y poco se cambia. Pero estudiar una profesión que a uno no lo llena, y sobre todo todas estas profesiones que uno tiene que inventar, que tiene que crear, son profesiones que requieren pasión.
gente que es apasionada por su trabajo, por su actividad, por lo que hace. Entonces a mí me encantaría que todos saltaran sobre Google después de esto, porque el papá Google está todo, ¿no? Y te pusieran a ver qué son las matrices, cuántos tipos de matrices hay. Y no esperar que venga un compadre aquí y le cuente el puesto. Se juntan 5 y ustedes dicen, ¿te cuentan este tema? Ya juntémonos. En total carrete toda la vida, 6 horas menos carrete no pasa mucho. Pero en tu vida profesional pasa, no mucho, pasa pero mucho. ¿Sí? Y eso permite mejorar los estándares. Pero no esperen que todo se lo haga el profesor. ¿Sí? Las universidades habitualmente, los niveles en que crecen, no solamente un problema académico, es un problema de estudiantes apasionados por lo que hacen, que tienen la capacidad de parar la mano y decir, quiero saber por qué tú haces. ¿Por qué? Yo tengo inquietud. Pero alguien que no pregunta, que no está, que no hay un ambiente de que escucha que están entretenidos. Bueno, y eso también está en el tema de las habilidades. Entonces, fíjate que hay cosas que no es que yo agarre un libro y las lea. Para aprender a pararme, a hacer una conferencia, lo tengo que hacer. Yo puedo leer varios libros de cómo se hacen conferencias y me paro aquí y me da ánimo escénico y digo cosas. Pero lo más probable es que al principio me equivoque, me pasen cosas, pero a la medida que empiezo a practicar, ya al final me pongo contento porque me sale bien. Todos ustedes tienen que aprender. Todos tienen que aprender habilidades de emprendedor. Todos tienen que aprender a trabajar en equipo, a manejar gente. El diseño nunca se hace solo. Eso es una gran mentira. El diseño es un trabajo de equipos. Uno trabaja con otro especialista para poder desarrollar algo. Si soy gráfico, tengo a imprenteros, tengo al cliente, tengo a los proveedores de papeles, ¿no? Tengo a un tipo que me hace la producción, ¿no? Tengo otro que hace originales, tengo al gerente de marketing que tiene que estar porque yo estoy haciendo lo que él necesita, no le aviso el curso, es distinto. ¿Ok? Entonces, el tema de las habilidades es un eje fundamental en el mundo del diseño. Ahora, ¿qué otra cosa yo necesito? Necesito teoría. O sea, yo necesito saber del proceso, ¿ya?, de diseño. Es un tema teórico. Necesito saber de marketing. Necesito saber de gestión. Etc. Y esto es conocimiento. Esto es un conocimiento que yo puedo aplicar. O sea, yo no puedo decir que vamos a hacer una metodología de diseño sin saber lo que es metodología, para qué sirve, cómo se aplica, cuántas metodologías de diseño existen, desde cuándo existe la metodología. ¿Usted sabe desde cuándo esta profesión tiene carácter universitario? Hace exactamente 70 años, universitario. Diseño industrial y gráfico se enseñó como una carrera profesional después de la Segunda Guerra Mundial de la Escuela de Ulm. Ahí nacieron las profesiones. Entonces, además nosotros somos una profesión muy joven. Todavía en la etapa de la pubertad, ¿no? Por lo tanto, las posibilidades para cada uno son muchas. Porque las invitaciones que uno puede construir en su carrera, hay tanto por desarrollar que es una oportunidad para entrar en eso. ¿Ok? Entonces, yo tengo que aprender esta cosa. Yo no puedo meterme en el mundo de las ideas si no sé filosofía. ¿De dónde voy a desarrollar ideas si no tengo un conocimiento teórico que me diga cuáles son las grandes ideas que existen en el mundo?
sea, hay otra cosa bien interesante con esto de la filosofía. La filosofía presocrática. ¿Recuerdan ustedes que pasaron en el colegio lo que eran los presocráticos? Antes de eso, presocráticos. Bueno, los presocráticos y los socráticos fundamentan su filosofía en la geometría. Y la geometría es una gran herramienta de movimiento. Entonces, el mundo de las ideas es un mundo importante para los diseñadores. Y para resumir el cuento, los diseñadores necesitan ser gente junta. Porque uno trabaja en cosas muy distintas. Hoy día pueden estar haciendo señalización para un aeropuerto y mañana pueden estar haciendo libros para niños. Y un diseñador de producto hoy día puede estar haciendo lavadoras, ¿ya? Y mañana puede estar haciendo sistemas de protección para las máquinas fumigadoras o herramientas para la minería. Están moviendo placas de cobre a 800 grados. ¿Cómo desarrollamos una herramienta que evite hidroluminescencia? ¿Cómo diseñamos un casco que evite que cuando le caigan 30 kilos arriba de la cabeza, el tipo no se le parta la cabeza con sandía? ¿Se fijan? No es que yo digo, voy a hacer de esto solamente, no. En esta realidad latinoamericana uno va a hacer de todo. Y de todo es conocer el mundo del trabajo mucho más allá de las cosas que generan tendencia. Por ejemplo, las cosas que generan tendencia actualmente son de uso doméstico, ¿no? O para oficinas. Entonces hay mucho mesa, libro, estante y silla. Pero la necesidad de un país es otro tipo de cosas. Por ejemplo, los BIM. ¿Saben lo que son los BIM? ¿Qué profesor dice? Se muerte la risa. ¿No? Está feliz. Está feliz con él. Entonces, le planteé un problema. Los BIM son unas cajas grandes donde se meten fruta. Tienen unas ciertas dimensiones y se van apilando. Esos elementos, por supuesto, valen dinero y duran muy poco. Entonces ahí hay un problema no resuelto. Yo soy un problema de diseño. Diseñadores de producto. Ahora, ¿por qué es un problema de diseñadores de producto? Porque a los ingenieros no se les ocurre. Si no, ya lo hubiesen resuelto. Entonces, otra cosa que me gustaría plantearle aquí como un axioma es que el diseño existe por una deficiencia del ingeniero. O sea, los ingenieros no son capaces de diseñar. Por eso existimos nosotros. Porque si los ingenieros supieran diseñar, nosotros no existiríamos. Seríamos una especialidad más ingeniería. Entonces, nuestra contraparte siempre son gente de producción. Siempre. Bien. Veamos qué es manejo formal. Hay dos tipos de manejo formal. Un manejo formal que es sistemático y un manejo formal que es estético. El manejo formal estético se mueve por categorías. ¿Cuáles son las categorías estéticas? Por ejemplo, ritmo, composición, armonía, equilibrio. Entonces, ¿se ha fijado que una persona mira un cuadro y dice, como que no es armónico? ¿No? Pero le falta ritmo. Eso en el diseño no funciona. Yo nunca he enseñado un refrigerador con ritmo. Ni con música. ¿No? Con música sería la mancha.
Tampoco he hecho una composición de refrigerador. ¿Ok? Pero como esto se ha movido siempre en el mundo de la forma, ¿no? Históricamente ha habido la tendencia que con esto hay que diseñar. Pero yo le puedo dar evidencia de lo que funciona. Se lo puedo mostrar. ¿Cuáles son las herramientas del manejo informático? ¿Por qué yo hablé de los presocales? Teoría de puntos. Teoría de redes. Combinatorio. Simetría. Disección geométrica. Poliedros. Polígonos. Ritmos. Etc. Hay más. Ahora, con estas cosas sí que yo puedo manejar fotos. Algunos de estos manejos tienen relación con el manejo formal en 2 dimensiones y otras en 3 dimensiones. Entonces, ahora ustedes miran, ser diseñador es todo eso, no es fácil. La gente piensa que diseñar es una profesión fácil. ¿No? Y muchos de ellos están haciendo el diseño porque alguien le dijo que era light. Es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Es una profesión que requiere que yo desarrolle habilidades, que tenga conocimiento, muy buenas herramientas. Mira, diseñar es lo más parecido a ser médico. ¿Lo pueden ver eso? No, porque cuando el médico aprende con un cadáver. Y viene un maestro, un tutor. ¿Cuál es la gracia del tutor? Que un tipo que sabe. Entonces le dice, ya, vamos a abrir el muslo, pues primero mostrar los músculos, no sé qué, el hueso, no sé cuánto, ¿no? Y el tipo ve ahí y aprende. ¿Ok? Los diseñadores, en sus etapas iniciales, ¿ya? Se plantean un problema, que hacen maquetas, modelos, simulan. Igual que un médico que simula lo que hace en un cadáver. O sea, para aprender anatomía, ¿qué tengo que aprender en un cuerpo humano? Puedo aprender anatomía teóricamente. Después, yo para aprender a diseñar, tengo que aprender a visualizar lo que estoy diseñando. No es un mundo de ideas, es un mundo de hacer, de hecho concreto. ¿Ok? Después el médico, como está como en segundo año, lo mandan a los consultorios. Entonces hay un médico, que es un mentor de nuevo, y él ve lo que pasa en el consultorio. O en las POT. ¿No? Las POT de los consultorios en el mundo de la medicina se llaman trincheras. Llevan los baños del brazo colgando, el que para afuera, la mitad del cuerpo quemado, ¿no? Y ahí no hay radiografía, ¿no? O escáner, nada, derecho al quirófano. Que tampoco es un quirófano, es un lugar cerrado, le den la camilla y póngale, qué sé yo, azulcina, o aderezar los huesos, qué sé yo. Los diseñadores van a la empresa a hacer práctica o a ver cómo se hace la cosa. Son gente que tiene una fábrica donde saben muchísimo. Pues yo te puedo explicar, me se hacen así, como te digo, pero todavía no te imagináis cómo es la máquina. Y no te la vas a imaginar jamás, y ese tipo que hace la batería es al que le hay que preguntar. ¿Por qué esto aquí? ¿Por qué por acá? Cuando uno era chico, le daba ¿por qué? Así que estaba. ¿Ok? Finalmente, el médico entra a cirugía. Eso
doctor, ¿no? Le dice, le explica al doctor. Le dice, mira, ve ese color ahí medio rosadito, pero al lado está rojo, eso significa cáncer. Porque él además puede distinguir por colores. Por eso las luces de los quirófanos es luz de día, es luz de sol, para que no distorsionen los quirófanos, los colores de un paciente. Y viene el cirujano, le dice, ya, entonces tú no te preocupes. Entonces le dice, ya, usted pégale la última costura. Y él empieza de a poco a operar. Pero no es que le dicen, ya, aquí está el paciente, ¿ah? Operación a corazón abierto. No. Los diseñadores, cuando entran al mundo empresarial, entran a hacer cosas chicas. No entran a hacer grandes proyectos. Tienen que entrenarse. Y en los últimos años se supone que debiera haber un muy buen entrenamiento de la empresa. ¿Ok? Por eso digo, se parece. Ahora, si yo no he hecho ninguna de esas cosas, llego a una empresa, la puedo quebrar. Porque no sé qué tiene que salir al final, o cómo sale. ¿Estamos? Bien, hablamos un poquito para ver qué sentido le está haciendo esto a cada uno de ustedes. ¿Tu nombre? Matías. Matías. Me llamó la atención la analogía con la medicina porque igual tiene razón. Dice que la tienen menos, porque piensa que es una cuestión de, por ejemplo, yo cuando entré el año pasado me dijeron, pero vos dibujáis nomás. No sabemos dibujar, además de dibujar también investigar los temas que no tienen nada que ver con lo que usted escucha. Todo eso. Eso no importa. Por eso digo, el dibujo no tiene que ver con diseño. Dibujo es una herramienta. O sea, ninguno de ustedes va a hacer retrato en su vida. Ninguno de ustedes va a hacer figura humana en su vida. ¿Por qué? Porque yo lo que hago son muchas cosas. ¿Ah? Tengo que visualizar tractores, penos, tuercas, íconos, diagramaciones, distribución del espacio en un layout. Si eso es dibujo. No es un dibujo especializado. Ustedes piensan que arquitectura es dibujo porque dibuja, pero tú aceptas, tú crees, o sea, aceptas que los demás digan que dibujo. Entonces yo digo, el problema de los diseñadores es de los diseñadores, que no se pagan como diseñadores. No se apropian de su profesión. No la manejan a fondo. ¿Qué te pasa por ahí? Gracias. No, es que lo que usted dice es que el diseño todo esto, que hay yo me metí a diseño porque lo encontraba muy amplio, pero cuando entré aquí me di cuenta que es mucho más amplio de lo que uno se imagina. Entonces es una carrera muy rica, no solamente dibujar, no solamente copiar, no solamente hacer una cosa, sino que usted mismo dijo que son formas de expresar o formas de decir lo que necesita hacer. Entonces, uno debe manejar muchas cosas y con lo que me dijo es como ¡qué susto! ¡Me voy! No, totalmente lo contrario, es como entusiasma. No será de desesperación, sino como qué rico, ¿cuántas cosas puedo hacer acá? Eso es lo que me... Ahora, yo no he hablado de cosas como animación, multimedia, juegos, ¿no? Que es una especialidad del diseño que ha nacido ahora. En ese sentido, perdona Rodrigo, Carlos Orsano, el jefe de carrera y también el profesor del otro curso de primero, y no te lo presenté porque un poco tarde. Sí, hola. Si me entero claro. Pero quería también hacer una acotación. Sí, mi pregunta es, desde tu punto de vista, los diseñadores gráficos que se dedican a la comunicación visual con fines últimos como ilustración, cómic o diseño de información, ¿no se ganan la vida gracias al dibujo y la figura humana? Eso es su herramienta. Pero en este caso, por ejemplo, pasa que la mayoría de los
de las otras especialidades del diseño, la ilustración o en el fondo el graficar cosas es un medio para comunicarse. Sin embargo, Sí, claro. en ciertas especialidades es el fin último. O sea, una vez que la ilustración está lista, está lista. No pasas a. Ahora, tú te fijas que las habilidades de un ilustrador, además son 8, no están necesariamente dentro de esto. Un ilustrador es un tipo que inventa cuentos. ¿Ah? Primero inventa el cuento. Por lo tanto, es un tipo que tiene habilidades, normalmente entramos en el tema de las habilidades, desde la imaginación de crear cuentos. Y él después esos cuentos los ilustra. Y cuando los ilustra, necesita herramientas. Un segundo. Después tiene que tener manejo cultural. O sea, los buenos tipos que se dedican a esto, suelen que saben mucho de antropología, que saben etnografía, y son expertos en temas como la sociología. Sino, como un tipo que hace chistes en un diario se le va a ocurrir un día a otro, en un par de horas. O sea, ¿de dónde nació ese genio? No, él sabe moverse muy bien en el mundo de la retórica y la toma y la visualiza. Pero pasan a ser especialidades. Yo diría que la educación es una especialidad que se mueve bien entre el arte y el diseño y las ciencias humanísticas. El Jimmy Scott lo ubican en... Jimmy Scott a esta altura de tener como 70 años. Este no tiene nada. Más, de ir para los 80. Pero es irreemplazable en el diario. No hay otro Jimmy Scott. No hay una persona que tenga el Erwin, que no trabaja en... Esos tipos tienen la habilidad en horas de visualizar una idea, un concepto, y además de la manera en que pregunta la gente, porque ellos hacen son chistes, pero realmente tienen poco chistes, son unos interpretadores de verdades notorias. Ok, gracias profesor. ¿Quieren hacer? Sí. Es que yo creo que la definición en realidad que nos da ahora de diseñador está enfocada al carácter industrial. Porque yo creo que en realidad la base del diseñador son iguales, son parecidos, pero eso creo que acá lo hacen en común. Porque por ejemplo cuando hablábamos del manejo formal y escuchaba que no usaba ritmo para hacer un computador o una composición, pero pensaba, pero las piezas gráficas sí necesitan un ritmo, sí necesitan una armonía de color. Entonces creo que... ¿Estás seguro? ¿No lo necesitan? No. Mira, este es un problema de confundir la gimnasia con la malicia. No tiene nada que ver. Yo te voy a hacer un ejemplo. Hay una cosa en el mundo de la percepción. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. Gabriela, en el mundo de la percepción todos vemos igual, a no ser que uno tenga algún problema. Por lo tanto, el tema de percibir es un tema científico. La cosa científica que vaya a estudiar en esta profesión se le pasa a dedicar al diseño gráfico. ¿Ya? Entonces, la Gestalt es una teoría filosófica que ha sido aplicado al mundo de la terapia, al mundo del diseño, al mundo visual. Tiene una serie de leyes. Entonces, una ley de esa se llama la ley de la buena forma. Entonces, la ley de la buena forma es una manera de diagramar, pero desde el punto de vista del que la gente mira. Entonces, contéstanos. ¿Dónde puedo cerrar yo una figura? Aquí no sé. Aquí se me figura, acá se me espacio. O sea, yo no sé representar. Esa es la tendencia del ojo, a ver figuras aquí. A tener proximidad. ¿Me entiendes? Ahora, yo cuando hago esto, no hay figura.
Y esto me sirve para diagramar. ¿Se han fijado que de repente uno ve algo y está todo ordenadito, geométricamente bien, pero se ve como disperso? No se ve el bloque, es un problema perceptivo. Ahora, perdón, es la ley de la proximidad, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver la ley de la buena forma. ¿Qué ley? ¿Qué ley? Dos ángulos, ¿cierto? Dos curvas. Esta curva, que aquí está interceptada. Ninguno de ustedes me va a descomponer la figura así. Ninguno de ustedes va a descomponer la figura así. No, por otro lado. Porque el ojo no descompone la figura así. El ojo descompone la figura así. Y eso me permite a mí tener el manejo sobre los problemas formales. Hay leyes sobre figura y fondo. Entonces de repente uno ve una figura, ¿verdad? Que está aquí, el espacio de la figura, el espacio está definido, está determinado. Y yo pongo una figura así, ¿no? Y lo que veo realmente es fondo. No veo figura. O sea, el fondo se come la figura. ¿Y es un problema perceptivo? No, es un problema de categoría estética. Yo le voy a poner un problema de categoría estética para que vean la diferencia. Es un cuadro muy famoso, pintado por un pintor que se llama Velázquez. Se llama El perro ladrándole a la luna. Ahora, si yo no sé categoría estética, no me ayuda. ¿Ah? Esto está hecho a partir de la llave de oro, ¿no? O la línea de profesor. Esto tiene un tema de equilibrio, ¿ya? Y entre esto y esto hay armonía. Y los colores están en equilibrio, etc. ¿Se fijan que yo no diseño así? No sirve. Porque hay otro tema central. Un artista hace una interpretación personal del mundo. Entonces, él dice, ya, yo voy a hacer esto. Se agarra su soporte y empieza a hacerlo porque él lo ve así. Y aquí así se lo voy a mostrar al mundo. Un diseñador hace lo que la gente quiere, no lo que él quiere. O sea, nunca hace lo que él quiere. Porque ¿quién dijo que lo que yo quiero le gusta a los demás? Es muy pretencioso hacer eso. ¿Sí? Pero y bajo la premisa de que todos percibimos de la misma forma, ¿acaso eso no sería un poco contradictorio? ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo voy a diseñar algo como yo lo percibo, las demás personas también lo van a percibir así porque los humanos lo perciben. O sea, bajo la premisa que se dice. No, yo no he dicho eso. Dentro de la ley de proximidad, ¿Sí? dijo que el ojo humano percibe de una forma... Sí. Pero eso no se aplica ahí. Eso no tiene ninguna ley perceptiva, eso es interpretativo. La estética en el mundo de la filosofía es un ideal. Lo que es estético hoy día no es mañana, por lo tanto es dinámico y se rige por sus categorías, donde la ley de proximidad tiene Rodrigo, lo que pasa es que hay una cosa, que el tema estético está muy ligado a los aspectos culturales. Lo que es estético para la cultura chilena puede no serlo, por ejemplo, para una cultura en Asia, porque los valores son distintos. El color rojo en China es el color que simboliza la alegría. En Occidente el rojo se asocia con la pasión. Entonces ya esos acercamientos culturales hacen que los valores estéticos varíen de acuerdo a cada cultura. Ahora,
Perdón, ¿te puedo interrumpir ahí un segundo? Sí, por supuesto. ¿Se fijan que lo que él está hablando de antropología? No está hablando de técnica. Está hablando de un problema antropológico, étnico. En que las culturas son distintas. Perdón, déjalo que... O sea, que los valores estéticos son culturales. Va a depender de dónde... Pero no sé, son culturales y generan tendencias y generan prácticas. Las prácticas en las culturas son distintas, no tienen nada que ver. Los orientales leen los libros de atrás para adelante. Pero si la estética está tan asociada a la cultura y nosotros diseñamos a base de la cultura porque diseñamos para la sociedad, ¿no tenemos también que basarnos en estética? No, porque habitualmente cuando tú desarrollas un producto, lo desarrollas a partir de los requerimientos que las personas quieren. ¿Ya? Con eso haces un producto, a partir de las restricciones del costo que tiene, a partir de las posibilidades de fabricación, a partir de los materiales, ¿sí? Y de lo que la gente está dispuesta a comprar y llevárselo a su casa. Déjame terminar. ¿Ya? Ahora, que después de que un señor mire el refrigerador y diga, uy, qué estético, y se lo lleva al MoMA, es otro problema. Pero nadie diseñó un refrigerador para que se fuera al MoMA. Si estoy regalando volantes, si estoy regalando volantes, ¿Qué tiene que ver con la estoy regalando volantes azules y rojos, y el rojo simboliza la alegría. ¿Se van a llevar el azul o el rojo? Pero eso es un problema perceptivo, eso es un problema de cultura que pasa por lo que recién planteó. Pero eso es un problema de antropología, no es un problema técnico. Pero no hay que, esa cosa no hay que tenerla en cuenta a un diseñar. Por supuesto, pero eso no es desde la estética. ¿Por qué tiene tan metido la estética? Usted quiere ser pintor, Lo que pasa es que hay una confusión entre el arte y el diseño en una concepción que es como esencial. El diseño, independiente de la especialidad, el diseño responde a la industria. La industria tiene que ver con producción en masa, producción para muchos. El arte es una disciplina que satisface como las necesidades espirituales de las personas. Entonces, si uno no tiene clara esa diferencia, entran en este ámbito nebuloso donde no está definido el campo de uno con respecto al del otro. Y en ese sentido, cuando uno piensa en el diseño gráfico, por sobre el diseño de objetos, entendiendo que ambos son diseño industrial. ¿Puede ser gráfico también? ¿Ah? Sí, eso es. No, sí, que gráfico y de objetos son ambos diseño industrial. El diseño gráfico en este aspecto sí tiene unos niveles de ambigüedad que son mayores al de muchos objetos, porque hay diseños de objetos que son de un alto valor simbólico, claro. Y son hechos a propósito. Por ejemplo, cuando entrevistan a, ¿cómo se llama este francés, Philippe Starck? Él dice, a propósito, dice, yo desarrollo objetos que sean simbólicos para que la gente los quiera. Y esa es su postura, y sus objetos son inútiles en general. Por ejemplo, el exprimidor de jugos que la gente lo tiene... Te voy a interrumpir. Esa era su... ¿Era? Era su... Bueno, en los años 90, Philippe Starck escribió un paper que dice, me arrepiento de haber sido un diseñador tan banal. Porque la gente cree que eso es diseñar. El mayor daño es los estudiantes. Y eso no es diseñar, eso es ser objeto bonito, simpático, ¿no? Un imprimidor que lo exprime, ¿no? Un estante donde se pueden poner libros. Ahora, hay un programa en el cable que se llama algo así como Boy o Pop. Y Philippe Starck tiene un programa, pueden ver en el cable, en que él junta a 8 diseñadores en una semana y les da un tema. Y él va corrigiendo y finalmente evalúa. ¿Qué es lo que evalúan? La capacidad de crear y de innovar de su alumno. Él además es un excelente diseñador, no solamente ha hecho eso, hace otras cosas que nunca mostró. Hoy día se necesita mostrar eso. Y a mí me parece muy bueno lo que hizo Philippe Starck, sobre todo en el punto académico de los estudiantes y de los estudiantes de Sudamérica, que confunden. Bueno, mira, yo les quiero plantear, porque hay que plantearse por qué la gente tiene que diseñar. Y es un tema histórico. Cuando el diseño partió
después de la Primera Guerra Mundial en una escuela que se llamó La Bauhaus. La Bauhaus lo que hizo fue juntar a los artesanos y a los artistas de la época y plantearse el tema de desarrollar productos para las empresas. Porque los productos eran muy malos, muy feos, porque cuando comenzó la revolución industrial, los productos artesanales, que eran el referente, dejaron de estar presentes en los productos que se hacían con ellos. Entonces, por eso les digo que el diseño nace de la eficiencia de la ingeniería, llamaron a los artistas para que humanizaran los productos. Ahora, ¿cuál fue el error? Que los ingenieros nunca aprendieron de diseño y los artistas nunca aprendieron de ingeniería. La Bauhaus muere al inicio de la Segunda Guerra Mundial porque la mayoría de los profesores de la Bauhaus, muchos de ellos muy conocidos, eran judíos. Entonces huyeron a Estados Unidos y armaron la Escuela de Chicago, no de lo comercial. Un referente muy importante de la Escuela de Chicago es la arquitectura de Manhattan. Los edificios de fierro forrados en vidrio, rectangulares, es una nueva forma de hacer edificios en San Carlos chileno de Bauhaus. El segundo espacio aparece después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir las empresas europeas y con dos personas de la escuela de la Bauhaus, Otto Eisner, yo se lo recomiendo, es un tipo muy culto, muy interesante y hace unas muy buenas definiciones de esta profesión, y Max Bill. Max Bill era un pintor. En esa época la Bauhaus había pintores, había artesanos, había fotógrafos, había todo. Y la escuela estaba dividida por los materiales. Entonces estaba la arte del fuego, estaba la barnicería, estaba la cerámica, estaba la arte gráfica, pero no están relacionados. En la Segunda Guerra Mundial aparece uno, y una de las cosas que deja la guerra es avance tecnológico. Y como había que reconstruir Europa, hubo una disputa entre Tomás Maldonado, que era un argentino intelectual de muy alto nivel, y Max Bill. Y la postura de Maldonado fue la que se impuso. Max Bill se fue y Maldonado desarrolló con su gente el diseño industrial como profesión y diseño gráfico. ¿Ya? Ahora, tercer tema, ¿cómo se formaron las escuelas de diseño en Latinoamérica en general? Una gente que se mandó en la época de los años 30, no antes, los años 20, eran un montón de intelectuales chilenos donde habían artistas, arquitectos, artesanos. Llegaron con esa visión de la Bauhaus. Y aquí se formó algo que se llamaba la Escuela de Artes Aplicadas. Y la Escuela de Artes Aplicadas usó el esquema de la Bauhaus. Y llegaron los artesanos, los arquitectos, y desde esa escuela nació el diseño, pero no con esta visión, sino que con esta visión. Y de ahí para adelante nosotros sonamos. Usted tiene que preguntarse por qué todo este tiempo los festivales todavía tienen ese estigma. Cuando lo único que necesita este país, que este mundo hoy día, son diseñadores. Todo el mundo dice, la solución para los problemas de comercialización, de desarrollo intelectual, es el diseño. ¿Y qué error jugamos nosotros? Rodrigo, yo creo que esa respuesta que se da con tanta certeza y seguridad tiene que ver porque en las grandes potencias mundiales el diseño efectivamente cumplió un rol que desarrolló esas economías. Por ejemplo, en Japón posguerra fue el diseño el que levantó a Japón y su industria. En la Alemania, Segunda Guerra Mundial posguerra, fue el diseño la que levantó a Alemania después de la Segunda Guerra. En Italia, después de la Segunda Guerra, que estaba en el suelo, fue el diseño que levantó a Italia después de la guerra. Y en Estados Unidos, en los años 50, fue el diseño como el gran hallazgo que permitió, con lo que se descubrió que la gente podía comprar algo sin la necesidad de tener esa cosa.
Entonces, eso fue lo que son como los grandes casos que han demostrado que el diseño efectivamente es una herramienta que impulsa el crecimiento de los países. Okay. Pero claramente hay que tener políticas para que el diseño haga esa función, porque en esos países funcionó porque habían políticas de gobierno para que se invirtiera dinero en el desarrollo de productos digitales. Pero eso quiere decir que hay un par de personas entendientes diseño que están en la mesa del poder, negociando su profesión. Ahora, si nosotros no somos competentes, no vamos a estar nunca. Por eso digo, esto es una carrera de pasión. Ahora, estamos en otra era. La era, del día, la era digital. Hasta aquí llegó la revolución industrial. 300 años de dominio de la ingeniería tecnológica. Pero hoy día aparecen otras disciplinas. ¿Ya? ¿Y cuál es el tema relevante? ¿No? Aparte de las comunicaciones, aparte que el conocimiento que es gratis. No tengo que ir a una parte de estudiar, tengo que saber manejar Google, ¿no? Tengo que tener un conocimiento base y aprendo. Ahí está. Pero aquí pasó algo importante, que hubo una cosa que se llama la globalización de los mercados. Entonces, yo ahora ya no tengo que ir a Estados Unidos a comprar algo. Pregunto a mí. ¿Cuál es la diferencia? Si aquí es más barato que en el otro lado. Pero eso es un tema de precio. No es un tema que no lo tenga disponible. Entonces, lo que ha pasado es que antes había una gran demanda y una mezquina oferta. Hoy día es exactamente al revés. Hoy día hay una gran oferta y una demanda más reducida. Y ustedes lo viven siempre. Ustedes cualquier cosa que van a comprar, el problema de hoy día que tienen es que compran. ¿Por qué? Porque hay miles, hay 100. Y ni siquiera el problema es el precio. Porque yo digo, ya, voy a gastar 3 lucas en una polera, y tú sabes dónde venden poleras 3 lucas. Y está tan lleno como si pudiera ir al carajo a comprar una de 10. Y si no te compras la de 10, pero en 20 cuotas, tampoco se toca. Pero el tema es cómo decido. Y eso es un tema de diseño. ¿Por qué compro la polera A y no compro la B? O las otras 300 poleras G. ¿Quién decide eso? Entonces, se fija que el tema es lo que los clientes, lo que los usuarios quieren, no lo quieren. Y eso es un manejo sistemático. En el proceso de diseñar, el tema es sistemático. La voladura existe en la primera etapa, cuando hay que idear. Pero de ahí en adelante es puro trabajo, como decía Einstein, ¿no? 99 gotas de sudor y una de alegría. ¿Estamos, no? Bien, antes de terminar, me gustaría escuchar un par de opiniones. ¿Qué aprendí? Feliz. ¿Qué aprendí? No sé. Es mucha información, como un dar vuelta el esquema, es un refriego en la cara de lo que en realidad es el diseño, es... Perdón, ¿por qué no refriego? ¿Qué tenía? No, no es una connotación negativa. Simplemente que a lo mejor no lo tenía tan claro. Sí. Ahora, es como... Yo ahora, después de esto, le puedo hablar de innovación. Porque le he marcado la cancha. Aquí se va la innovación. Aquí uno puede innovar. Y puede innovar de muchas maneras. Puede cambiar las prácticas. Una cosa que se llama Disclosure Space. Pensemos en una cosa que cambió las prácticas. ¿El computador? La gente ahora estudia por el chat. Se comunica a todo el mundo. Puede ver cine. ¿Eso es computador? Entonces, aparecieron nuevas cosas que antes no existían. Y eso lo hace un objeto. Ese es el poder de los objetos.
hacen espacios exclusivos, disclosed, donde aparecen nuevas prácticas, nuevas actividades a partir de un objeto. Y si en eso trabajamos nosotros. El celular. Es que Con el celular, perdón, nunca más nadie pudo decir que no tenía teléfono donde llamar cuando estaba en una fiesta. Y yo tengo un amigo que llamó desde un motel a su señora, y la señora, que no era marcado, le llamó a la reunión que tenía y le contestaron: aquí, motel La Pirámide. Antes no pasaban esas cosas. Antes uno hacía cosas escondidas y nadie sabía. Hoy día siempre hay alguien con un teléfono, le toma la foto, porque te la sube a internet. Bien. Más adelante, si me invita Lorna, después de tener este marco, una actividad, podríamos hablar de cómo el diseño entra en el mundo de la innovación. ¿Por qué? Pero en este contexto, ¿ok?